Bienvenido a Ari Spanish, soy nómada digital y voy a mostrarte cómo es el estilo de vida de un nómada digital. Como nómadas digitales, nos dedicamos a trabajar en casa, pero al mismo tiempo podemos viajar y conocer diferentes países. El día de hoy te voy a mostrar mi alojamiento porque yo estoy radicando en Praga, Chequia, y pues estamos quedando en un alojamiento así. Prácticamente está la cama, el área de trabajo y la cocina juntos. 3 en 1. Además, lo que me gusta de las casas europeas es que tienen como estos ventanales, les decimos en México así, porque vean, puedes como abrir y se siente todo el aire fresco, bueno, y el frío del otoño, ¿no? Y un alojamiento así, adivinen cuánto cuesta. Pues bueno, cuesta alrededor de $2,000 mensuales. El día de hoy vamos a ir al supermercado como nómadas digitales. Parece que hay que tirar la basura también. Casi cada cierto tiempo, como en un plazo de cada mes, 2 meses, estamos en diferentes países. Eso por las condiciones de visa, ya saben, ¿no? Todos estos trámites. Pero sí, por lo general, un mes viviendo en un país. Entonces, cada vez que llegamos a un país, los primeros días es un poco complicado porque tenemos que adaptarnos al transporte, en cómo movernos, incluso el hecho de pues abrir el Google Maps y saber dónde están las cosas. Entonces sí se vuelve como un poco complicado, ¿no? Y además queremos entender cómo se vive en este país, qué comen, qué puedes encontrar, así. Y estudiar sobre el país, viendo videos de YouTube, buscando artículos, información, todo. O sea, porque vamos a vivir un mes y no es como pagar vacaciones, como ustedes están acostumbrados, ¿no? Sino que es exactamente vivir nuestro estilo de vida en otro país. Sí tenemos que venir a los supermercados locales, o sea, donde viene la gente local, porque es barato, consigues la comida barata. No sé qué vamos a comprar. Aquí en esta ciudad de Praga puede ser caro, pero cuando venimos al supermercado local así, es conveniente, el precio es accesible. Hay zanahoria, hay el huevo, hay que comprar huevo. A few moments later. Pues yo ya estoy acostumbrada a comer sashimi. Sashimi pues es comer pescado crudo, porque pues para mí la verdad me ha gustado mucho para la salud del cuerpo, para la piel, para muchas cosas. Entonces compramos de este salmón crudo, lo preparamos y lo comemos crudo. Así casi es similar a una casa normal. Porque pues compramos en el mercado simple, no es como que algo especial. Entonces prácticamente así cocinamos nuestra propia comida. Bueno, yo cocino. Solo que cuando estoy cocinando no me concentro en hablar mucho. Y a veces me gusta ver recetas coreanas para intentar hacer la comida más nutritiva. Ya terminé la primera comida. Tipo banchan. Banchan es guarnición, un acompañamiento que comemos con el platillo principal. Pero en Corea del Sur aprendí a cocinar la comida coreana como por 2 meses. Sin embargo, pues se necesita estar en constante práctica en tu casa porque pues sí se olvidan las recetas. O a veces lo que pasa es que no se olvidan, sino que los ingredientes de los vegetales es un poco más fuerte en otros países que en Corea del Sur, o un poco menos fuerte, o no hay picante. Entonces sí tengo que ahí como inventarle una receta. ¿Saben qué es esto? Es alga marina. Wow. En coreano dicen mesengi. Esta alga es muy nutritiva, ¿saben? Es muy buena para el cuerpo, creo que ayuda a hacer el baño. Y la verdad me ha costado conseguir el alga nori, esa que ya conocen, o el alga coreana. O a veces está muy cara, entonces esto los trajimos desde Corea, así que estoy haciendo una sopita. Ahorita ya estoy sirviendo el arroz. Ahí les va un truco.
coreano. Ustedes en Occidente, bueno, nosotros en Occidente esto decimos ya no sirve, ya lo remojamos con agua, ¿sí? Así. Con agua caliente ahí que se quede remojando y ya luego lo lavas y así. Porque pues uno sabe que cuesta trabajo lavar esto, ¿no? Pero el truco es que si ustedes ponen agua a hervir, después de que hierva, esa agua se bebe. Es agua de arroz. Entonces la bebemos como si fuera el té, como si fuera el postrecito, así, ¿no? Como para ya llenarte, taparte el gusano ahí del estómago. El agua ya está hirviendo, entonces esta agua se tiene que tomar, se puede tomar. Es una manera de ahorrar eso que queda del arroz. No sé si tenga algún beneficio, pero bueno, yo creo que te llena más rápido. Y pues ya, este es muy poquito de lo que he aprendido. No es gran cosa, no significa que siempre comamos así. Pero, por ejemplo, en la comida coreana sí comen mucho pescado. El kimchi es platillo, no platillo. Es una guarnición, acompañamiento principal en la comida coreana. Verduras, siempre procuro que la mayor parte de nuestra comida sea verduras, el arroz, bueno, la sopa. Y pues así, el día de hoy vamos a comer así, que es como una fusión de comida local del país y coreana. En la comida coreana, como les dije, el marisco, especialmente este pescado, es el caballa, el pez caballa, porque miren la forma de la piel, está así como una textura diferente. Nos cuesta mucho trabajo encontrar este tipo de pescado en otros países. Aquí lo encontramos, obviamente a veces el precio es un poquito más elevado que en Corea, pero es que este pescado sabe muy bueno. Y hay otro tipo de pescado en Corea que me gusta, pero bueno, ¿cómo ven? ¿Creen que deba abrir un restaurante coreano en México? ¿Es buen negocio? Y ya una vez terminado de comer, pues nos servimos el agua de arroz. Les digo que parece como té. Y pues no sé si tenga algún beneficio, pero y si ustedes viajan a Corea y encuentran un restaurante de bibimbap, te dan el bibimbap y esa cacerola donde te dan el arroz, pues queda el arroz pegado, entonces ahí le ponen el agua caliente y se beben esa agua. ¿Se han preguntado cómo los nómadas digitales que se la pasan de país en país, cómo pasan su tiempo libre? O sea, ¿realmente qué hacen después de una jornada de stay home? De trabajo en línea, o sea, en su hora de descanso. Por ejemplo, ¿cómo ven películas? Nosotros no tenemos televisión, no vemos televisión, aunque haya una televisión en el alojamiento, no la usamos ni siquiera. Para nosotros no es relevante tener una televisión. Lo que sí es más relevante es la laptop. Pero ojo, nosotros tenemos un gustito muy diferente. Es que no es solamente ver la película en la laptop, sino que nosotros cargamos con un proyector así. Vean. Déjenlo enciendo. Oh, ¿ya ven? Nosotros tenemos nuestro propio cine en casa. No necesitamos ir al cinema tampoco. Claro, a veces sí vamos una vez, pero como muy rara la vez, pero realmente digamos que no somos de esos de que, ay, es fin de semana y vámonos al cine. No, no somos así, o sea, es como vamos al cine dentro de casa. Entonces, nosotros conectamos nuestro proyector y tenemos un cable que lo conectamos con la laptop porque nuestra laptop se puede reflejar en el proyector. Una cosa que a mí me sorprendió mucho, vengo de un país tercermundista, yo no sabía que existían estos aparatos en Corea del Sur, lo conseguimos. Estos aparatitos hace que puedes compartir por vía Bluetooth los audífonos con tu pareja. Por ejemplo, tú conectas tus audífonos con este aparato y los de tu pareja también. Esos son los audífonos que usamos. Son de Bluetooth, entonces cada quien se pone sus audífonos, encendemos el aparatito y nosotros podemos escuchar el sonido original de la película, o sea, como un poco mejor la calidad de sonido gracias a los audífonos y a este aparato, porque nosotros no solemos escuchar bien solamente el sonido del proyector, sino también preferimos escuchar mejor el sonido en el idioma original de la película. Siempre vemos películas en inglés, en idioma original y con subtítulos en inglés. Es así también como compartimos películas porque pues podemos como practicar un poco el idioma, ¿no? Pero vean, con este aparatito puedes escuchar tanto tú como tu pareja la misma película. Y así todos los meses preparamos las maletas. Son maletas de nómadas digital. Como verán,
no tenemos maletas llenas como de recuerditos o souvenirs. O sea, realmente nosotros no compramos ese tipo de cosas. De hecho, es ropa, miren. Solo intentamos cargar lo necesario, como por ejemplo como mujer, pues el bolso, la ropa que de vestir bien, la ropa casual, la de casa. Y tenemos hasta nuestro gimnasio adentro porque tenemos una rueda abdominal así, nada más que el tubo está por ahí, perdido. También a veces nosotros tenemos como algunas cosas que sí necesitamos, por ejemplo una máquina para secar la ropa. Por ejemplo, algo necesario que puede ocurrir porque pues como necesitamos mucho el internet, llevamos un cable de internet por si las dudas. Y a veces llevamos comida, incluso esta maleta de aquí, también son las que cargamos porque son las mochilas del proyector, o sea, de nuestro cine, nuestras laptops, nuestra área de trabajo. Y en esta maletita pues no es ropa ni nada, es comida, porque necesitamos ingredientes especiales para cocinar. Entonces, la ventaja es de que ahorita como viajamos en tren, pues podemos llevar la comida en esta carry-on, pero cuando viajamos en avión, pues sí llevamos todos los ingredientes que nos sobran. No me gusta tirar a la basura la comida, entonces los metemos en la maleta de documentada y ya pues la ropa aquí en la carry-on o depende. Pero así viajamos, con 2 maletas grandes y las mochilas y unas carry-on. Y es todo lo que tenemos. No sé si llamarle minimalista. Somos minimalistas porque ni siquiera tenemos nada de cuadros, nada. Es todo lo que tenemos. Es nuestra vida por ahora. Y ya nos vamos. Estamos ya en una estación de trenes porque nuestro siguiente destino lo podemos tomar en tren. Pero vean cuántas maletas tenemos. La mochila, la carry-on. Esta la tomamos como tipo carry-on. Y aquí están las 2 maletas grandotas esas que tienen todo nuestro hogar adentro. Este es nuestro hogar, entonces tenemos que mudarnos junto con nuestra casa también. Y pues ya, básicamente así es esta vida del nómada digital. Uno piensa que como que disfrutas a veces viajando, y sí, esto lo disfrutamos porque pues podemos como comprar el cafecito o el postre, pero a veces sí es cansado porque luego sí pasas muchas horas sentados en el tren o en el avión, depende del destino a donde vayas. Ya viene la limo. Y ya llegamos al alojamiento donde nos vamos a quedar un mes en Budapest, Hungría. Y este es más grande el apartamento. Vean, esta habitación es muy grande, está súper altísima y se ve muy aesthetic, ¿no? Como le dicen ahorita. Este es más moderno, de hecho. Miren, aquí pueden tener como una cita con su pareja, con una copa de vino, algo romántico. Y además incluye, miren, lavadorita, está como muy de juguete, ¿no? Tipo de casa Barbie. El baño está bien, se ve bien el baño. Ay, estoy pisando esto. Y por acá está otra habitación, que es como la sala de estar. Y aquí pues el comedor, la cocina, donde podemos cocinar. Creo que está bastante bien porque nosotros como somos nómadas digitales necesitamos como estas habitaciones separadas para poder hacer nuestras videollamadas. Entonces, ¿qué les parece? Imagínense que están así mudándose cada mes en otro país y con todo este equipaje. Entonces ahorita vamos a estar un mes aquí en Budapest y pues pónganse a pensar, ¿ustedes podrían estar viviendo así cada mes, moviéndose con todo este equipaje por el mundo? ¿O cómo lo ven?